Welcome, Bill. Thank you. Well, it's a pleasure to be with you guys today. Es un gusto estar con ustedes hoy. So I wish I could say that I was planning on this for a long time, but actually my friend just sprung it on me a few days ago. Me gustaría decirles que esto está planeado hace mucho tiempo, pero aquí mi amigo me dijo hace unos cuantos días que compartiera con ustedes. But I said yes because I wanted to be. I love being in groups of people like you. Y yo obviamente dije que sí porque amo esta experiencia de estar con grupos así como este. And I don't think that there's going to be a problem with space because you said if you have a space for 120, fit 130, no Sí, problem. y yo creo que no hay ningún problema con el tema del espacio porque donde caben 100 caben 130, o sea que no hay problema. I was in a small car this week and the lady we were packed in there. There were 6 of us. It was made for 5. Okay, esta semana estaba en un carrito pequeño aquí en Colombia y era un carro para 5 personas y íbamos 6 personas en ese carro. And they said, "Don't worry, we've had 9 people in this car." Y dijo, no te preocupes, aquí en este carro hemos metido 9 personas. So, hey, I think you guys will find a way. You guys are very resourceful. O sea que ustedes tienen cómo resolver cada uno de los desafíos que tienen. So the reason why I wanted to be with you guys is because I come from an entrepreneurial family. La razón por la que me gusta estar aquí es porque yo vengo de una familia de empresarios. My grandfather, actually my great-grandfather and my grandfather started a business together. Mi bisabuelo y mi abuelo comenzaron un negocio juntos. And so they worked very hard to make this. We was making carpet machines. Y ellos estaban haciendo máquinas para hacer alfombras. And so they grew that company. When I was a young man, the only thing I wanted to do was work for that company. Y construyeron su compañía de máquinas para alfombras y lo único que yo quería hacer mientras iba creciendo era trabajar en esa compañía. And they grew that company to be a fairly large company, and we had machines we sold to over 60 countries. Y la empresa creció hasta un muy buen tamaño y vendimos máquinas para hacer alfombras en más de 60 países. Matter of fact, if I'm thinking correctly, maybe the first time I ever heard about Colombia was when my grandfather was coming to Colombia to visit customers. De hecho, estoy recordando en este momento que la primera vez que yo escuché sobre Colombia fue cuando mi abuelo nos dijo que iba a viajar a Colombia a visitar a unos clientes. It was in the 1980s at some time, and I don't remember much about it. Only I don't remember what they brought me back. Usually that was the most important thing to me when they would go somewhere. What are you going to bring me back? Y fue interesante porque no recuerdo los detalles, no recuerdo, para mí en ese momento lo más importante era qué me iban a traer de Colombia de regalo. But I grew up in that family that was always thinking about, hey, how can we run this business well? Y un tema que siempre había en el entorno familiar, en la empresa, era cómo podemos manejar bien esta empresa. And I was always wanting to be, hey, I can't wait till I get to be there, till I get to work with the family company. Y siempre yo tenía en mí ¿a qué horas voy a poder yo trabajar en esta empresa familiar? ¿A qué horas voy a poder tener la capacidad para trabajar con este negocio? So all entrepreneurs I've met, they always have this certain DNA. It's a striving kind of a curious but desire to figure something out kind of DNA. Y siempre hay un ADN en el empresario y es siempre mirar a ver cómo va a resolver las situaciones, cómo resuelvo las cosas para lograr mis metas. So, and I don't know if that was passed down to me or was just born in me, but I had that same kind of desire. Y yo no sé si eso me lo transmitieron o si eso nació en mí, pero yo tenía ese mismo deseo. But it wasn't until like I stepped into leadership and leading that I started to feel what God had a purpose for me. Y cuando me metí en el tema de liderazgo y asumir cierto liderazgo fue cuando entendí que Dios tenía un propósito con mi vida. And most of these things that I'm going to share with you, these things come from the Bible, yes, but they also came from men like my father and my grandfather who taught these things and invested in me. Y mucho de lo que yo les voy a compartir está en la Biblia, pero no me lo enseñó la Biblia, me lo enseñaron mis papás y mis abuelos a medida que pasó el tiempo. They didn't come around, they sat down and say, "Hey Bill, we're going to teach you about leadership." That's not the way they did it. Ellos no vinieron un día y me dijeron, "Hey Bill, siéntate, te vamos a enseñar de liderazgo." No fue así. What they did is they invited me along, and along the way, they would give me these nuggets of leadership truths that I would take away. Lo que hicieron fue
que me invitaron a acompañarlos en el proceso y en el proceso fueron dándome tips de liderazgo. One of the first examples that I remember my grandfather teaching me as I started to work in the company Uno de los recuerdos que tengo de mi abuelo cuando comencé a trabajar con ellos y de las primeras cosas que aprendí en este proceso con You know, ellos. I started working right after I graduated from high school, before college, and just the summertime. And I came in and I was working the lowest job in the company. Cuando terminé el colegio, antes de entrar a la universidad, entré a trabajar en la empresa y me pusieron en un cargo raso, de los más bajos de la empresa. Ahí comencé. Everybody was above me, which is fine. That was good. Todo el mundo estaba por encima mío. No había problema, estaba bien, pero todos estaban por encima I mío. was just glad to be there. Yo solamente estaba agradecido y satisfecho de estar en ese lugar. So I had to be in the factory at 7 because I was working in the production. My grandfather, he would come in sometimes at 9 or 10 or 9:30, anytime he wanted, because he was the boss, right? Y yo tenía que estar en la empresa a las 7 de la mañana, en la fábrica, haciendo todas las cosas que teníamos que hacer y mi abuelo llegaba a veces 8:30, 9. But he always told me you should show up early so that you can be ready to work right at the time of the start. Y me enseñó que siempre tenía que estar temprano, que tenía que estar antes de iniciar las labores, porque en el momento de inicio de labores yo tenía que estar listo para comenzar. So one day, I guess maybe I overslept a little bit or whatever, and I arrived right at 7 o'clock, and I punched the clock, and I went to change clothes, and I came back and got on the line, and I was working. Y un día llegué yo muy a las 7 de la mañana, a la hora que tenía que entrar, y ponché para entrar, y después de ahí fui, me cambié y luego me hice en la línea de producción. Maybe 2 hours later, my grandfather came in. 2 horas después, mi abuelo llegó al lugar. And so he, 15 minutes later, he called me to his office. Y 15 minutos después me llamó a su oficina. I didn't know anything, so I just go into the office. I wasn't expecting anything. Yo no sabía qué estaba sucediendo, simplemente fui a la oficina de mi abuelo. He said, "What time did you get to work today?" Y me preguntó, ¿a qué horas llegaste a trabajar hoy? I said, "I got here at 7." He said, "Did you clock in before you changed clothes and ready, or did you clock in after?" I said, "I clocked in before." Okay. Y me preguntó, ¿a qué horas llegaste? Él le dijo, yo llegué a las 7 de la mañana. Y el abuelo le preguntó, ¿y a qué horas ponchaste tu entrada? ¿Antes de cambiarte la ropa o después de cambiarte la ropa? Y él le dijo, no, antes de cambiarme la ropa. And so I said, and he said, I told you to do this the other way. Y él le dijo, yo te enseñé y te dije que esto se hacía de una forma diferente. I said, "Yes, sir. I just showed up late. I'm sorry. I apologize." Y él le respondió, sí, señor, qué pena, me disculpo y esto va a cambiar. Now, be aware, everybody else in the building, they would come in, they would clock in, they would go change clothes, they would go to work. Y lo interesante es que todos los otros trabajadores podían llegar a las 7 de la mañana, ponchar su entrada o registrar su entrada y de ahí después ir a cambiarse y luego ir a trabajar. But that didn't matter to him because he had told me to do it the other way. Pero eso no importaba. Él a mí me dijo que lo tenía que hacer de la otra forma. And then he said something that I've repeated many times to my kids and to others. Y me enseñó algo que hoy le enseño o que le he enseñado siempre a mis hijos y a otros. He said, "Your last name is Passons, Tu apellido es Parsons. and you have to be the example, not the exception here." Y tú tienes que ser el ejemplo, no la excepción aquí. Yeah. No, and so I've taken that as that was one of my first lessons in leadership that I ever that really hit me. Y esa fue una de las primeras lecciones que me golpearon cuando comencé a aprender todo esto. People are watching. La gente nos está mirando. And if you're going to be a leader, you have to be the example, not the exception. Y si tú vas a ser un líder, tú tienes que ser el ejemplo, no la excepción. You know, because a leader sets the tone for how they want things to be done and run and people to interact with each other. Porque el líder marca el paso, el líder muestra cómo se deben hacer las cosas. You know, a couple of scriptures that I found last night that relate to this that I think I want to share just to show this is not just human wisdom. These are things that actually the principles come from the Bible. Hay unos pasajes bíblicos que estuve buscando anoche pensando en esto y esto no es sabiduría, esto es un tema bíblico, estos son principios bíblicos. You know, when Paul was talking to Timothy about being a leader at a young age, he said, "Let no one look down on your youthfulness, but rather in speech,
conduct, love, faith, and purity. Show yourself as an example to those who believe. Ese pasaje 1 Timoteo 4:12 dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino que, espere, yo lo busco y ya les digo qué es lo que sigue. 1 Timoteo 4:12. This is going to be like a sword drill. Bible, you know, did y'all do Bible drills when you were Yes. young? Yes. Because we have lots. Okay. So, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto es un pasaje, esto es algo que le enseña Pablo a Timoteo, que era uno de sus discípulos jóvenes. And then in Luke 12, verse 48, Ups. Y luego en Lucas capítulo 12, there's this principle that for much is given, much is required, right? It says, for everyone who has been given much, much will be demanded. And to whom they've entrusted much, of him they will also ask for more. mas el que sin conocerla y... Oh, sorry. Luke 12. 48. Yeah. Lucas, yeah. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, pero a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. You know, so as a leader, the standard has to be higher for you. Entonces, como líderes, nuestro estándar es mucho más alto. The next kind of principle that I wanted to kind of share with you, El siguiente principio que yo quisiera compartir con ustedes, you know, as an entrepreneur and a business person, like so many times we find our identity in what we do, muchas veces encontramos la identidad nuestra en lo que hacemos. especially in the U.S. men. If we meet someone, we will say, hey, hi, what's your name? Y- What do you do? You know, that's like the first question. Sí. Entonces muchas veces en Estados Unidos, aquí en Colombia es diferente, ¿no? Pero que en Estados Unidos uno llega y conoce a alguien y le dice, hola, mucho gusto, mi nombre es Andrés, soy David. Y lo primero que hacemos es preguntarle, ¿y tú qué haces? You know, and as an entrepreneur, you're so much involved in everything that you do, it can almost become your identity. Y como empresarios podemos estar metidos en lo que hacemos, y eso que hacemos se convierte en nuestra identidad. But we have to remember that our identity is in Christ. Y tenemos que recordar que nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino que viene de Dios. My worth is not in my success, in the business success, or even in my last name for my family company. No, it's always in Christ alone. Lo que yo, digamos, my worth, es como lo que yo merezco, ¿sí? Yeah, Digamos, my value, eso, yes. mi valor, porque no merecemos nada, ¿no? Eso es lo que hemos aquí hablado, pero mi valor realmente no está en lo que hacemos, no está en lo que tenemos, sino que el valor me lo da solamente Dios a mí. You know, Galatians 2:20, very famous verse, right, tells us that we have been crucified with Christ, right? That means that all of that old thing, our identity, everything has died, right? Well, we're putting that as dead. Y hay un pasaje bien interesante que está en Gálatas 2:20 que dice que juntamente con Cristo estamos crucificados, ¿sí? O sea que realmente todo lo que en mí todo lo que está en mí es muerto, pero que solamente viene, la vida es por medio de Dios para mí. The life that I now live, the verse goes on to say, is not my own life, Can but you say Christ. it again? The life that I now live, Ajá. that's what the verse continues, right? Yes. Is not my life, but it's Christ who's living in me. Que la vida que yo tenía ya no es, ya no vale, sino que ahora Cristo vive en mí. And John 15:5 tells us that I am the vine and you are the branches. The one who remains in me and I in him will bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Y en Juan 15 también dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, y ustedes no pueden dar frutos si no están agarrados de mí. You Okay? know, we have to recognize that our identity is in Christ and that all the things that he allows us to do, Y tenemos que reconocer que nuestra identidad viene de Dios y que todo lo que Él nos permite hacer, you know, even if you have just a few gifts and characteristics or you're very gifted like my brother here, either way, y aún si usted es una persona llena de dones y de talentos, aún siendo una persona con muchos talentos, all that comes from Christ. todo eso viene de Dios. And it's not what we're doing, but it's what he is doing through us. Y no se trata de lo que nosotros estamos haciendo. So we can't find se trata de lo que Dios está haciendo a través de nosotros. So we can't find our identity in those things. Entonces no podemos encontrar nuestra identidad a través de lo que hacemos o lo que somos. At best, they just reflect Christ. Solamente tenemos es que reflejar
a Jesús. The next thing that I kind of wanted to pass on to you as I thought about this was make sure that our character outpaces our competency in business. Competence. Ah, ok. Entonces, Our character. el otro principio que quiero compartir con ustedes hoy es que nuestro carácter tiene que estar por encima de nuestra competencia. Sometimes we can be so focused on business, we're figuring out how to do this cheaper, faster, better. We're trying to figure out how to create a better deal, negotiate this better. Y muchas veces estamos preocupados en nuestra vida de cómo hacer algo más rápido, cómo poder cerrar negocios más rápido, más rentables, tener más dinero, tener más rentabilidad en nuestra empresa. A veces nos enfocamos solamente en eso. ¿Cómo podemos entender el carácter más allá de la competencia? How can we understand that the character is over competence? So let me maybe after I explain a few more things, maybe it'll be more Okay. clear. Que justamente lo está desarrollando y después de que él lo explique seguramente va a quedar claro. Entonces, si no, entonces volvemos a la pregunta. Let me say it this way. God is more concerned with who you are becoming than what you are producing. Dios está más pendiente de en qué te estás volviendo que en lo que estás produciendo. A Dios le importa más en quién te estás volviendo que en lo que estás produciendo hoy en día. We have to make sure that we're still focused on surrendering to God and following Him, not get so focused on what we're doing. Entonces, nuestro enfoque tiene que estar en rendirme delante de Dios más que en lo que yo estoy produciendo hoy en día. Because business has ups and downs. Porque los negocios tienen momentos muy buenos y altos y tienen momentos bajos y difíciles. And you can't control all those things. Y usted no puede controlar todas esas cosas. But you can control your faithfulness to do and to be the leader that God has called you to be. Pero lo que usted sí puede controlar es la fidelidad y ser el líder que Dios está pidiendo que usted sea. And so you can see that growth, even if the business is not growing, you can still see the growth in those other areas of your personal life and your walk with the Lord. Y aunque no veamos el negocio crecer como esperamos, usted sí puede ver el resultado del crecimiento en su vida personal. You know, leadership is difficult. El liderazgo es difícil. You know, many times as a leader, you are like the one who's the shield for everyone else. Right? Muchas veces como líder nos convertimos en el escudo de muchos. Somos los que recibimos los ataques y cubrimos a muchos. Everybody else sees, oh, they got this great position. They don't see all the demands that happen. Y los demás ven, oh, esta persona tiene una gran posición, pero nadie ve lo que implica tener esa gran posición. And sometimes from those things you have scars that are visible, you know. Y muchas veces de ejercer ese liderazgo y de ser ese escudo, nos quedan cicatrices. But you know, just because you have scars doesn't mean it's a bad thing. God could be teaching you something through those trials. Y las cicatrices no son cosas malas. You know, Dios puede estar obrando en nuestra vida a través de cada una de esas heridas. Esos son aprendizajes y es lo que Dios ha ido formando en nuestra vida. those are some of the challenges that make you a better leader in the future. Y son el resultado de enfrentar los desafíos para ser una mejor persona. You know, Romans 5 verses 3 and 4 tell us that, but we also celebrate in our tribulations, knowing that the tribulations bring about perseverance, perseverance proven character, and proven character hope. Romanos 5 en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. You know, when we're immature and things aren't going our way, we say, why, God? Why are you allowing this? De una forma inmadura, cuando estamos viviendo las dificultades, podemos llegar al momento de decir, Dios, pero ¿por qué me estás permitiendo vivir esto? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? And as we mature, we start saying, Lord, what are you trying to teach me? Pero una vez maduramos, nuestra pregunta cambia. Y entonces ya somos capaces de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que aprenda de esto que estoy viviendo? You're never going to lead perfectly all the time.
Usted nunca, nunca, nunca va a liderar de una forma perfecta todo el tiempo. It's better to be a leader who repents quickly, who says, "Oh, I'm sorry, I made a mistake. Let's repent quickly." Es mejor ser un líder que se arrepiente rápido y que asume sus errores rápido y que se disculpa de forma rápida, Than to try to be the perfect leader that doesn't ever want to acknowledge when they make mistakes. que ser el líder perfecto que nunca se equivoca y que nunca comete Is it a errores. little bit more clear, the idea that I was communicating there? Es un poco más claro después de haberlo desarrollado. Después, creo que 2 segundos después de lo- Ah, okay, yes, Very good. totally. Okay, yes. thank you. Good question though. Any other questions? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Yeah. Okay, good. Okay, so when you have to lead with confidence. Where does that confidence come from? Confidence. Confidence. Y cuando vamos a liderar, tenemos que liderar con seguridad. ¿Y de dónde viene esa seguridad? You know, when I was young, a long time ago, Cuando yo estaba joven, hace muchos años, I took my first major trip to negotiate with a company in China that was going to buy several $100,000 worth of machinery. en mi primer viaje que hice internacional, donde fuimos a China a negociar unas máquinas que le íbamos a vender a una empresa china que era de unos cuantos cientos de miles de dólares ese negocio. And so I was going in there and I was okay, this is about a $500,000 deal. It was really important for our company. Y él entró pensando y sabiendo que era un negocio de casi $500,000 y tenía esa presión encima. And it was kind of the first time that I'd done something this big, you know? Y era la primera vez que yo hacía un negocio de ese tamaño. And so I was praying, God, help me to do well. I want to do well. Y entonces le oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame a poder cerrar este negocio, a hacer las cosas bien. You know, in many ways, I didn't know what I was doing, but I was just trusting that God would give me the ability to do this. Y yo sabía lo que estaba haciendo, pero yo quería confiar en que Dios estaba en control. Sometimes youth is an advantage because you don't know that you don't know what you're doing. You know? Y muchas veces eso es una ventaja porque usted no sabe que no sabe lo que está haciendo. You just walk in there and you just think you can do it, right? Y usted solamente entra allí pensando y sabiendo que usted lo puede hacer. But God gave me a confidence in that moment. Pero Dios me dio seguridad en ese And as we momento. lead, we have to lead with confidence. Y cuando lideramos, tenemos que liderar con seguridad. But those confidence, for me, in that situation, and I think when I look at other areas of leadership now that I have, Y cuando hablamos sobre seguridad, that confidence comes primarily from two things. esa seguridad viene de dos cosas. First, I De dos recognize. fuentes, perdón. First, I recognize that the gifts and the abilities and the positions that God has placed me in, those were from God. That was not from me. Lo primero es entender que la posición en la que yo estaba y el rol que yo estaba o que hoy en día ejerzo es porque Dios me lo dio. Es lo primero. And I'm just trying to walk in obedience and be faithful to what God has entrusted to me. Y lo que realmente me interesa es ser obediente y ser fiel a la confianza que Dios me dio. The other thing is, I believe that I walk in there with confidence because I felt like we had done our best. Y la segunda es que yo voy seguro porque sé y estoy seguro que estoy dando lo mejor. We had pursued excellence in our product. Y en la empresa o cada uno de nosotros también vamos seguro porque estamos buscando la excelencia en nuestro producto y en lo que hacemos. So if you know and you have confidence that you've done your best, then Y you s- can. y si usted sabe que usted está haciendo lo mejor que usted puede hacer, entonces usted va seguro de que lo que está haciendo está bien. You can have confidence in representing your product and selling your product and doing all the things that you need to do. Y puede ir con seguridad a ofrecer lo que usted realmente tiene y lo que usted es su producto. You know, in Colossians chapter 3, it tells us that all the things that we do, we need to do in the Lord. We need to do those with excellence. Que Colosenses dice que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer en Dios o para Dios. And that applies to your business. What? That applies to your business. Y eso aplica para su negocio. You should not. We don't cut corners for profit, right? You don't cut corners so that you can make more profit. You do what's best for the customer and you make the best product you can. Okay. Que nosotros hacemos lo mejor que podemos. No, I didn't get the corners thing. Okay. We don't make things that are bad quality just so we can make more product. Okay. We do No, with excellence. nosotros no engañamos al cliente, nosotros no hacemos cosas de baja calidad
solamente para tener más ganancias. Nosotros hacemos las cosas de calidad para darle un buen producto a nuestro And cliente. so if you know that you've done everything with excellence as best to your ability, and you know God has placed you in this place, you can do your job with confidence. Entonces, aquí juntando las dos opciones, si usted sabe que está haciendo lo mejor de lo mejor y además usted está seguro que la posición que usted tiene es porque Dios se la dio, usted puede ir seguro a hacer lo que tiene que hacer. Okay, the last kind of thing I wanted to share with you guys Y la última cosa que yo quiero compartir con ustedes is that the idea that we were blessed. If you are in this place, you're blessed with opportunity and in the business and other things. y si usted está en este lugar es porque Dios lo bendijo y le dio una oportunidad. You know, you're blessed for the purpose of being a blessing to others. Y usted fue bendecido para hacer una bendición para otros. You have to ask, why has God entrusted this to me? Y usted tiene que preguntarse, ¿por qué Dios confió esto en mí? You know, this business, this influence, this opportunity. Esta influencia, esta oportunidad, este negocio, ¿por qué me lo dio Dios a mí? You know, God has not blessed you with these things Dios no le bendijo a usted con lo que tiene hoy just so the purpose that you can have a better life, so that your family can have a better life. solo para que usted tenga una mejor vida o para que su familia tenga una mejor vida. You know, we saw this played out through Scripture when Abraham was blessed by God to be a blessing to the nations. Y eso lo vemos en la Biblia cuando Dios bendijo a Abraham para que él fuera de bendición para las naciones. In Genesis 12, it says, "And I will make you into a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing." Y en Génesis 12 dice que lo hará una gran nación, que su nombre será reconocido and the end is, Sorry. y su nombre será grande y que él será una bendición para los demás. You know, so you are blessed to be a blessing to others. Entonces ustedes son bendecidos para ser de bendición para otros. So who is going to benefit from you being blessed? First thing, the obvious one, obviously your family, but then after that, the employees that you employ. ¿Quiénes van a ser los receptores de esa bendición? Primero, su familia y segundo, cada uno de sus colaboradores. One of the primary responsibilities you have is to shepherd those who God has allowed you to employ. Y una de las primeras roles que usted tiene que desarrollar es que usted tiene que hacer una labor de pastoreo con cada uno de sus colaboradores en su empresa. You know, you want to treat them as valued members and treat them with the value that God sees them with. Y imagínese esto, ¿cuál es el valor que Dios le da a cada uno de esos colaboradores? De esa misma forma, usted tiene que tratar a sus colaboradores. You know, there's always limitations, but as well as we can, we want to pay them as well as we can. We want to offer benefits. We want to create a culture of dignity. Entonces, obviamente dentro de los límites que vive cada empresa y dentro de la realidad de cada empresa, tenemos que pagar lo mejor posible, dar los beneficios, los beneficios que más podamos para que haya un ambiente de dignidad entre todos los colaboradores o en la empresa en general. Yes. And remember how I said you have to be the example, not the exception? Y se acuerda que le decía al principio, usted tiene que ser ejemplo, no la excepción. When it comes to establishing the culture of your company, Y cuando estamos hablando sobre la cultura de la empresa, how you expect people to treat each other and treat customers out there, ¿cómo espera usted que sus colaboradores trate a sus clientes? everybody's going to look to you to see how you do it first. Y todos van a voltear a verlo a usted para ver usted cómo lo hace, usted cómo trata a sus clientes y los trata a ellos. It doesn't matter very much what you say, it matters what you do. No importa mucho lo que digamos, lo que más importa es lo que hacemos. Acts 20:35 said, "And everything I showed you, that by working hard in this way you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus. And he said to him, it is more blessed to give than to receive." Ok. Acts 20:35. Hechos 20 dice lo siguiente. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. And so you need to make sure that you're taking care of the people that God has entrusted to you to lead. Entonces usted tiene que asegurarse de que usted está cuidando a las personas que Dios ha confiado a su cuidado. But as God has raised you up to these positions,
Pero Dios lo levantó a usted en esta posición en la que usted está hoy. You don't just have a responsibility to your family and to those who work for you. Usted no solamente tiene una responsabilidad entonces con su familia y con la gente que trabaja con usted. The Christian principle of caring for others extends far beyond that. Y el principio bíblico de cuidar a los demás, de cuidar a los otros, va mucho más allá de mi familia y mis colaboradores. Leadership, the responsibility extends to others outside the community. La responsabilidad del liderazgo se extiende mucho más allá hacia nuestra comunidad. Especially to those who can do nothing for you. Y especialmente al tratar a aquellos que no hacen nada por usted. Those people who are vulnerable, who are overlooked in society. A esas personas que son vulnerables y que nadie les pone atención en la sociedad. True Christian leadership says I need to care for those people too. Este principio realmente nos tiene que llevar a pensar es en servir a los demás, en que nos importen los demás. Scripture says that, it's not something good to do something well for someone who can do something back for you. La Biblia dice que no es que sea algo muy meritorio cuando usted hace algo por alguien que hace algo por usted. ¿Sí fue claro? It says even the pagans will do that. Hasta los paganos hacen eso, dice. But when you show care to the poor, the vulnerable, those who cannot do anything in return, pero cuando usted pone sus ojos y ayuda a los vulnerables, a los que no hacen nada por usted, when someone who has a high position, who is looked at in culture and society as someone who's important, goes and cares for people that cannot do anything for them. Cuando una persona de liderazgo asume ese liderazgo y va y hace algo por este tipo de personas, that is an example of the gospel. Eso es un ejemplo del evangelio. And if we're going to be Christ followers like Christ, y si queremos ser como Jesús, we have to do the same. He came down from his position. Tenemos que hacer lo mismo porque él se rebajó de su posición, bajó de su posición to a hopeless people. A personas sin esperanza. He saw the pain and wanted the relationship, and he made a way to help us. Y vino y vio la desesperación, la falta de esperanza, el dolor, y vino a servir a esas personas. In James 1:27, it says this. En Santiago 1:27 dice, Pure and undefiled religion in the sight of the Lord and Father is this, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. James 1:27. Sí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. The widows and the orphans are the people of society that have nothing to offer back. Las viudas y los huérfanos son la gente de la sociedad que no tiene, de la cual no recibimos nada nosotros. This is an example of what dying to self and putting someone else above yourself is. Esto es un ejemplo de morir a sí mismo y poner a otros por encima para servirles. And Jesus himself says that when we do this kind of thing to people who are in need and hurting, y Jesús habla sobre esto cuando vamos y servimos a la gente que está en necesidad. We're doing it to him. Y dice que lo estamos haciendo para servirle a Él. Cuando servimos al necesitado, realmente estamos sirviendo a Dios. Yeah, Jesus in his parable said there's going to be time, somebody's going to stand before the Lord and he's going to say, hey, I was hungry and you did not feed me. I was thirsty and you did not give me drink. I was in prison. Do you want to get you? I was going to give you two. Un día va a llegar alguien delante de Dios y le va a decir, es que yo tuve hambre y nadie me dio comida. Yo tuve sed y nadie me dio de beber. I was in prison and you did not visit me. Y estuve en prisión y nadie fue a visitarme. And they're going to say, Lord, when did we see you like this and we did not respond? This is the shortened version. Yes. What? Here. And the king will answer and say, truly I say to you, to the extent that you did it to one of the least of these brothers or sisters of mine, you did it to me. Okay, this is Matthew 25. Matthew 25. Yeah. Se los quiero leer. 25? Yes. 40, right? Yeah, that's the final thing. Where some people he's going to say, when I was hungry, you fed me. When I was thirsty, you gave me drink. When I was in prison, you gave me shelter. You visited me.
Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Yeah. And so when we do these things to help other people, we are doing these to the Lord. Cuando nosotros hacemos estas cosas de ayudar, de acompañar, de servir a los demás, realmente a quien estamos sirviendo es a Jesús. So we have to see the people around us as if it was him suffering. Entonces, tenemos que ver a las personas que tenemos alrededor, tenemos que ver a Jesús en las personas que tenemos alrededor. And the way that we love others is a litmus test of where we are in our standing with the Lord. Y la forma como nosotros vemos a los demás tiene que ser como un reflejo de la forma como Dios nos ve a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve usted a los demás? Ahora piense que así lo ve Dios a usted. 1 John 4:20 says it this way. Primera de Juan 4:20 dice lo siguiente. If someone says I love God and yet hates his brother or sister, he is a liar. For the one who does not love his brother or sister from whom he has seen cannot love God whom he has not seen. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? So if we want to be God-honoring leaders and godly leaders, Y si nosotros queremos ser unos líderes honrando a Dios en lo que hacemos, we have to show love to those around us. nosotros tenemos que servir a los que están alrededor nuestro. Because if we do not do that, then Porque si no lo hacemos, what the scripture tells us is that the love of God is not in us. pues lo que la Biblia dice es que entonces el amor de Dios no está en nosotros. So we have the responsibility. Entonces tenemos una gran responsabilidad. We have a responsibility to lead well. Tenemos una responsabilidad de liderar bien. To take the things that God has entrusted to us. To take the things God has entrusted to us. De tomar las responsabilidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. And be good stewards of all of those things. Y ser un buen administrador, un buen mayordomo de esas cosas. Leadership is about being an example. El liderazgo es ser ejemplo. It's about stewarding the blessings that God has entrusted to us. Es ser mayordomo de las bendiciones que Dios nos ha dado. And it's about loving people. Y se trata de amar a los demás. Those close to us, those next to us, and those far away that are in need. De amar a los que están cerca de nosotros, pero también de amar a los que están lejos de nosotros. Because your purpose is bigger than your business, than your sales, than your product. Porque su propósito es mucho más grande que su negocio, sus ventas y sus márgenes de rentabilidad. So what we need to do, the challenge I guess I have for you, y el desafío que yo tengo para ustedes hoy is to remain faithful in both your character and your calling. Es que ustedes sean fieles a su carácter y a su llamado. Don't let the busyness of this world and everything that you have going on, I know you have a million things. Y no dejen que las ocupaciones de este mundo, todo lo que usted tiene día a día, don't let that distract you from spending time building your character and remembering the calling that God has for you. Y no deje que ese día a día le robe la atención a usted de crecer su carácter y de enfocarse en el llamado que Dios tiene con usted. Second thing, steward your resources well. Steward is to be steward to mayordomía. Yes. Uh-huh. I guess. Yes. Steward people, resources, and mission well. Y tenemos que ser buenos mayordomos de las personas que Dios ha puesto alrededor nuestro, de los recursos que Dios ha puesto alrededor nuestro y de la misión que Dios nos ha dado. And then finally, let your leadership reflect Christ's love. Y por último, para terminar, que su liderazgo refleje el amor de Dios. When people comment about me, if someone wants to make a comment about me, si una persona va a hacer un comentario sobre usted, yes, I would love it to say that he was a great leader or a good businessman. Y pues obviamente quisiéramos que esa persona dijera es un gran líder, es una gran persona.
But if the most important thing they could say about me was that I reflected Christ's love well. Pero lo más importante que pueden decir de mí es que de pronto que yo reflejo el amor de Cristo, Because, that's what God has called me to do. porque eso es lo que Dios me llamó a hacer. In Matthew 22, 37 through 39, En Mateo 22 del 37 al 39, when the Pharisees were trying to trap Jesus with some kind of theological tricky question, cuando los fariseos querían ponerle las trampas a Jesús y coger a Jesús y tratar de... and they were asking him, I think you can say, they were asking him, what is the greatest commandment? Y le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el más importante mandamiento? And then he answers, because they were going to try to trap him into saying something, and then they had a rebuke. Y ellos estaban esperando que él respondiera algo para poder capturarlo y matarlo. And he says, and he said to them, and then he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. This is the greatest and foremost commandment. The second is like it, that you shall love your neighbor as yourself. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. They were asking for one, and he gave them two. Ellos estaban preguntándole por uno, y Jesús les dio dos. But what we know from 1 John, the passage we read in other parts of the Bible, that you cannot truly be loving God without doing the second one, which is loving others as well. Y así como leímos ahorita en Primera de Juan, usted no puede amar a Dios si no es capaz de amar a los demás. So my prayer for you is that you be known as great leaders who love people well. Y mi oración y mi deseo para ustedes es que ustedes puedan ser grandes líderes que se preocupan por los demás. Let's pray. Los voy a invitar a que oremos. Dear Heavenly Father, I do just thank you for all these men and women gathered here. Señor, yo quiero darte muchas gracias por estos hombres y mujeres reunidos en este lugar. Lord, I thank you for the many blessings that you poured out on these people. Quiero darte gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre estas personas. Many talents, many opportunities. Tantos talentos y tantas oportunidades. And I pray that they would steward those well. Y te pido que ellos sean buenos mayordomos de lo que han recibido de parte tuya. Lord, I pray more than you would grow their business, that you would grow them. Y más que orar para que sus negocios crezcan, te pido que ellos crezcan And you would como grow personas. grow them into your likeness. Y que ellos crezcan para tu luz. So when people interact with them, when people see them, whether it be in business or other things, Y para que la gente que interactúa con ellos, ya sea en su vida personal o su vida de negocios, they will be most impressed by thinking this is a person who's been with Jesus. que realmente lo que les impresione es darse cuenta que es una persona que sigue a Dios. That's the prayer for me, and that's my prayer for each of the person represented here. Esa es mi oración para mí y la oración para cada una de estas personas. Thank you, Jesus. We don't deserve all that you've given us. Te damos gracias porque no merecemos todo lo que nos has dado. Thank you for your grace. Gracias por tu gracia. We love you. Te amamos. In the name of Jesus we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you guys so much. Gracias a todos. Thank you, dear. Thank you.